Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a un nuevo podcast de Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y en este caso me animé a la soledad de la grabación para hacer un nuevo episodio de un podcast, en este caso como dije sin invitado, sino que directamente hablando al micrófono y a la cámara. En este caso para hacer un especial del mangaka Atsushi Kaneko, mangaka que ha tomado cierta relevancia por lo menos aquí en Argentina debido a su reciente visita. Hablamos de que para la Crack Bam Boom, aquel mítico evento de historieta y de cómic que se realiza anualmente en la ciudad de Rosario, uno de los invitados, era Atsushi Kaneko, un mangaka, por lo raro que sonaba obviamente, porque si hablamos de Argentina, esto significa que sería el cuarto mangaka en venir a visitarnos. Shiozaki, el mangaka de Ikitousen, fue el primero, por supuesto. Vino, pero con una visita muy limitada en Comicópolis, si mal no recuerdo, en 2017 o 2018. El mangaka Yoichi Takahashi, famoso mangaka por ser el creador de Capitán Tsubasa. Junji Ito se convirtió en el tercer mangaka. Luego, en un AnimeCon, tuvimos nuevamente a Shiozaki, quien se convirtió en el primer mangaka en venir 2 veces de visita a la Argentina, para finalmente, Atsushi Kaneko en este 2025 ser el cuarto mangaka en venir a tierras argentinas. Sin embargo, no se limitó su visita únicamente al evento de la Crack Bam Boom, sino que por suerte se acercó a la ciudad de Buenos Aires y hizo un evento de firmas en el local de la revistería de la calle Florida, su casa central, podríamos decir así, debido a que la editorial Utopía, bajo su sello de manga de Punto Manga, volvía a publicar manga luego de varios meses y con una novedad de Atsushi Kaneko. Por eso había que hacer una compra, una preventa de un manga de Atsushi Kaneko para que el mangaka pueda realizar la firma. El manga en cuestión, Search and Destroy, que es una publicación de 3 tomos que Utopía publicó en formato B6, pero sin sobrecubierta, sino directamente con solapas. Y para los que estén viendo en YouTube este podcast, que también se sube por supuesto a Spotify o cualquier plataforma de podcast, pueden ver la firma. Igualmente voy a estar dejando fotos de varias de las cosas que voy a estar nombrando, de algunos mangas también. Voy a estar dejando imágenes para que sea un poco más ilustrativo, por supuesto. Y entonces hizo esta firma en la cual me acerqué, por supuesto, muy atento a Atsushi Kaneko. Hizo dibujo para todos y además yo también le llevé otro de sus tomos que tengo en formato físico, que se trata de Dead Co, que se publicó por la extinta editorial española SC. Ahí también me hizo un dibujo y la firma. Estuvo muy agradecido de que le traje un manga de Dead Co. De hecho no lo esperaba porque obviamente solo en la presentación estaba este tomo de Search and Destroy. Así que cuando vio que le traje un tomo de España se ilusionó mucho. Contestaba preguntas mientras se hacía los dibujos. Tenía una traductora al lado y le podíamos hacer algunas preguntas. Le pregunté justamente si en la Crack Bam Boom estaba interesado en conocer a David Lloyd, que era otro de los invitados, el dibujante de V Vendetta. Dijo que no lo conocía, no conocía a V Vendetta. Esto es porque es un mangaka que no consume mucha historieta y mucho manga, por raro que suene, y vamos a comentar un poco por qué y cuáles son las influencias de este autor. Fue una tarde muy, muy divertida en la revistería, donde, como dije, es un tipo muy ameno de hablar, no tenía problema de hablar con los fans, de hacerse fotos. También fue traído aquí a la revistería y a la Crack Bam Boom por una fundación japonesa de Lima, de Perú, donde también hizo una presentación en Perú. Y estaba con representantes de esta fundación, donde nos comentaba que la idea de traer artistas japoneses obviamente es reforzar los lazos de estos países, ¿no? De Perú con Japón, de Argentina con Japón. Fue muy, muy entretenido entonces esa charla, muy amena. Como dije, me pareció un tipo muy, muy amable, Atsushi Kaneko.
que debo decir que es una persona nacida en 1966, por lo cual tiene 59 años y parece que no pasan los años para él. Se ve mucho mejor que yo, por supuesto, que le llevo más de 20 años, así que bueno, es un dato humorístico, un dato de color. Pero ¿quién es Atsushi Kaneko? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Por qué digo que no es tan asiduo a leer manga? ¿Por qué es importante que se empiece a publicar este tipo de autores en el país? Bueno, lo comentaré entonces a continuación. Bueno, es un mangaka que se lo toma como un referente para una cultura punk en Japón, para traer justamente esa estética punk, esa estética de descontrol y de furia dentro del manga japonés y también dentro de lo que es el manga alternativo, si se puede llamar de esa manera, porque bueno, no se ajusta a cánones comerciales ni a revistas de serialización comerciales como uno podría estar acostumbrado a lo que es el manga más popular, ¿no? Más mainstream, si se puede llamar de esa manera. Esto es porque supo combinar la influencia de la estética punk y del grunge en todas las portadas, en todos los dibujos. Él comienza dibujando manga de manera autodidacta y bueno, dibujó algunas portadas de CDs. Esto es porque él mismo comenta en algunas biografías, en entrevistas que se pueden encontrar en YouTube y en las mismas preguntas que se le han hecho en algunas charlas de estas que le digo, tanto en Argentina como en Perú, que él no era fanático del manga y de hecho no lo es, no lee mucho manga, sino que directamente es un autodidacta, aprende por sus propios medios y él estudió cine formalmente justamente porque él buscaba ser un cineasta. De hecho, ha filmado una película luego de su primer manga publicado. Pensaba que tal vez el manga no era lo suyo y se dedicó a filmar una película llamada Rampo Noir junto con otros directores de cine. Era una película donde, bueno, eran historias, 4 historias protagonizadas por el mismo actor. Bueno, uno de esos directores fue Atsushi Kaneko y él mismo informa que aunque haya estudiado cine, no le terminó de convencer esa experiencia y supo volver al manga porque, bueno, decía que él le otorgaba ciertas libertades, ¿no? Entender entonces al cine como una propuesta comunitaria, donde si bien el director tiene su visión artística, podemos hablar de equipo de cámaras, de guionistas, bueno, de actores y demás, y el manga, bueno, le ofrecía cierta libertad entonces que no le podía ofrecer el mundo del cine. Y bueno, su estética entonces es muy alternativa, supo, como dije, tener la estética punk y llevarla al manga. Él mismo dice entonces en estas biografías que comenté que su amor por el manga entonces viene luego de que a terminar la universidad decide volver al manga. Él dibujaba obviamente de chico pero no consumía tanto manga y luego ya de grande, bueno, empezó a dibujar, como dije, algunas portadas de CDs. Eso es porque dice que a él le cambió mucho la vida el conocer a las bandas punk y sobre todo a Sex Pistols, porque indicaba que en su adolescencia él creció en un pueblo rural de Japón y tenía cierta ira en su interior, pero que no conocía a nadie que comparta ese tipo de experiencia hasta que conoció el punk y los Sex Pistols y decía que del otro lado del mundo una banda inglesa podía tener esa misma rabia y poder expresar ese descontento con el mundo, con la actualidad, con la realidad, y lo podían hacer a través del arte. Y si unas personas en Inglaterra compartían ese mismo sentimiento que una persona criada en un Japón rural, entonces, bueno, eso fue una de las influencias que tuvo Atsushi Kaneko para comenzar entonces ese lado artístico, y lo hizo a través del manga. Y indicaba que él empezó a conocer autores e influencias a través de las tapas de los discos, las tapas de los CDs, en un mundo donde todo está tan globalizado y digitalizado que obviamente la música hoy la escuchamos por Spotify, por aplicaciones. Bueno, en ese momento, obviamente en los 90, hablábamos de el crecimiento de los CDs y bueno, las portadas de los CDs, ese arte típico que utilizaban justamente artistas para promocionarse, para dibujar, para expresar. Y bueno, allí dice que conoció a ciertos autores del underground norteamericano y en eso se influenció. Él habla de la cultura lowbrow. Esto significa una cultura que nace del underground norteamericano,
Esto viene de California, ¿sí? De Estados Unidos, y del famoso Comics con X, que es el underground norteamericano que también nació en California en los años 60. Y allí tenemos exponentes como Robert Crumb, del cual hice en un podcast, en el podcast spin-off de Oriente Express Manga, que se llama Lean Comics, donde yo hablo de cómics, pero cómics en general, no solo de manga, sino cómics pueden ser norteamericanos, pueden ser, de superhéroes, por supuesto, norteamericanos, pueden ser, de propio manga, de historieta argentina, de cómic europeo y demás. Y hice un episodio, el episodio número 2, hablé de Robert Crumb y de Fritz the Cat. Esta es una obra icónica de lo que significó el underground del cómic norteamericano de los años 60, así el cómic alternativo que no se publicaba en las grandes editoriales estadounidenses. Eso es una chapa por si quieren saber más sobre esa época y qué significa el cómics con X, como se nombraba ese estilo de cómic norteamericano de los años 60, pueden escuchar ese podcast. Y este cómics, como dije, influenció el lowbrow y a diferentes autores, como dije, Robert Crumb, Daniel Klaus, de cual tenemos una publicación aquí en Argentina, Mónica, por la editorial Hotel de las Ideas, que también es interesante leer este tipo de autores. Atsushi Kaneko se vio influenciado entonces por estos autores, entonces hablamos de una influencia de un cómic estadounidense, un cómic occidental, y no por el propio manga, el mismo entonces dice no haberse influenciado por manga porque no lee demasiado, por lo cual entonces hablamos de un mangaka que llevó ese cómic alternativo al propio manga, y esto lo hizo gracias a la editorial Enterbrain. Es una editorial japonesa de la cual seguramente no hayan escuchado porque no es muy conocida. Es, eso sí, una división japonesa de la editorial Kadokawa, esta sí por supuesto más reconocida, pero esta división Enterbrain se basaba básicamente en guías de videojuegos, en estas publicaciones de ese estilo. Sin embargo, a la hora de publicar cómics, se basa más en la diversidad estética y narrativa de sus historias y le dieron libertad para que Atsushi Kaneko pueda, explayarse en historias alternativas y de temáticas completamente alternativas. Él mismo dice que si no fuera por Enterbrain, sus obras no serían publicadas en Japón. Y entonces hablamos, por supuesto, de un mangaka atípico que soñaba con ser cineasta, que experimentó dirigiendo una película para finalmente, tener la oportunidad de ser mangaka y experimentar con el propio medio. Y si nos adentramos ya en la obra de Atsushi Kaneko, una de sus primeras obras se trata de Atomic, que, como dije, publicado por la editorial Enterbrain, que se trata de una colección de historias cortas de este mangaka, para finalmente tener su primera obra serializada, que se trata de Bambi. Es una obra que fue publicada en 6 volúmenes, en 6 tomos, la cual es difícil encontrar esta obra publicada en Occidente, es una verdadera pena. Porque se trata de una obra con un dibujo bastante, como dije, alternativo y una historia cargada de humor, violencia y las locuras propias que Kaneko le da a sus historias. El mismo Atsushi Kaneko indica que esta rabia que él sentía de adolescente, dice que la sigue sintiendo y que la expresa entonces a través del manga y a través de sus personajes, los cuales indica que los suele escribir con personajes solitarios y que solo ellos están en contra de todo el sistema, ¿no? El propio yo contra todos. Esa idea la implementa a través de sus personajes porque dice que él se siente estar él contra todos y contra todo un sistema del mainstream japonés. Y por supuesto entonces que sus personajes suelen ser outsiders, personajes fuera de lo convencional de la sociedad, y que dice no interesarse mucho por tener un final lógico, por la conclusión de sus historias, sino que él quiere transmitir emociones, y son estas emociones de rebeldía y de lo punk, ¿no? Por eso dije que es ese autor que logra traer una estética y un mensaje punk al propio manga. Entonces hablamos, nuevamente repito, de un mangaka alternativo. Y finalmente, en España se publicó su primera obra publicada en España, Wet Moon, llamado así, lo cual, yo he leído
de manera digital, no la tengo de manera física. Se trata de 3 tomos que publicó la editorial SC de España, la cual, bueno, me gustaría conseguir porque son solo 3 tomos y es muy recomendable y además muy accesible porque son 3 tomos. No es lo mismo leer una obra corta para probar con un autor que leer obviamente una obra más extensa. Pero bueno, una pena que SC haya cerrado y que todo su catálogo esté justamente descatalogado, valga la redundancia, no se puede conseguir actualmente. Y bueno, What Moon, como dije, sí, Kaneko se inspira mucho en autores norteamericanos, también tiene inspiración de cine y series norteamericanos. Él dijo que le influenció mucho la película La Naranja Mecánica, dirigida por Stanley Kubrick, un pedazo de película, un pedazo de obra de arte, y justamente era un personaje completamente violento y que la sociedad quería erradicar esa hiperviolencia, como se llama allí en la película. La Naranja Mecánica la recomiendo, aunque sea una película de los 70 y tal vez para el lector de manga más actual, bueno, estas películas tienen otro ritmo que tal vez no están tan acostumbrados, ¿no? Y bueno, él dice que quería generar este tipo de historias, este tipo de sentimientos, como le ha generado en La Naranja Mecánica, poder generarlas en el manga. Y What Moon tiene la influencia de otro gran cineasta como David Lynch que lamentablemente, bueno, falleció este año. Y bueno, es muy reconocido por ser el director de otra película emblemática del surrealismo como Mulholland Drive. Y hablando de surrealismo y escenas oníricas, por supuesto tenemos a Twin Peaks, esa gran serie que también influenció a tantos y tantos autores de todos los medios, y de manga, de cómics, de cine y demás. Y entonces en What Moon el misterio gira en torno a una mujer llamada Kiwako Komiyama, que parece haber descuartizado a un compañero de trabajo y va a ser investigada por el agente Sada, un agente de policía, que se va a obsesionar con encontrarla porque, bueno, en una persecución a esta chica, a Kiwako Komiyama, el agente Sada va a sufrir un accidente que no sabemos cuál es, y en ese accidente, bueno, va a terminar con una cicatriz en la frente y dentro de su cabeza un pedazo de metal o de metralla, y esto le ocasiona ciertos delirios, cierto malestar, y nosotros como lectores vamos a ser justamente testigos de cómo la realidad de Sada parece discurrirse. Él no sabe qué es lo que está soñando, qué es lo que ocurre en realidad. Las escenas entonces son muy oníricas y muy surrealistas. A veces despierta en una escena, a veces despierta en otra. Tiene ciertas alucinaciones con la luna y acá se vuelve a inspirar en una película, En Viaje a la Luna, del director Molière, aquella mítica película del cine mudo que podemos ver, bueno, en muchos de los paneles de este manga, esa gran luna con, bueno, ese cohete incrustado en el ojo del alunizaje del viaje a la luna. Bueno, ya una mítica, como dije, película del cine mudo. Y tiene que ver porque esta historia ocurre en los años 60, en plena Guerra Fría, en plena carrera espacial, donde la Unión Soviética y Estados Unidos querían ver cuál era el país que podía aterrizar en la luna. Y hay una conspiración entonces que la agente Sada va a tener que descubrir, en la cual él va a estar implicado y no todo va a ser lo que parece. Y bueno, esa conspiración tiene mucho que ver con en este viaje a la luna. Así que bueno, What Moon es una obra muy interesante que, como dije, la recomendaría para empezar a leer a Atsushi Kaneko, aunque lamentablemente, bueno, la editorial española ya está descatalogada todo su material, todo su catálogo. Pero bueno, muy interesante ver cómo la realidad y la imaginación se mezclan en esta obra, en un manga muy muy atípico, que nos va a demostrar entonces que hablamos de un autor de manga también muy atípico. Y su segunda obra, que se publicó en España, ahora sí hablamos de Dead-ko. Acá está Dead-ko, que se publicó en España por 7 tomos, compuesta por 7 tomos, que también, bueno, es bastante difícil hoy acceder porque, como dije, lamentablemente está descatalogada. Y Dead-ko entonces habla de una niña bastante peculiar y bastante gótica y que solo vive para matar. Si es una asesina
que, bueno, el asesinato es lo que le permite sentirse bien consigo misma, encuentra placer en hacerlo y trabaja para una organización internacional de asesinos. Y entonces tenemos muchas escenas de violencia, acción, humor negro. Y bueno, toda una excusa para que Atsushi Kaneko pueda desplegar todo su potencial en el dibujo. Y obviamente en la ira que les comenté, que este personaje también, bueno, puede ser un gran exponente de ello. Con ese dibujo tan influenciado por Daniel Clowes y Charles Barnes, por ejemplo. Y ahora sí quisiera hablar de Search and Destroy. Que, bueno, como dije, se empezó a publicar aquí en Argentina, la primera obra de Atsushi Kaneko que tenemos en Argentina, publicado entonces por la editorial Utopía, y consta de 3 tomos. Recién se empezó a publicar cuando estoy grabando este podcast, este primer tomo, como dije, para la firma de este gran mangaka. Y la particularidad que tiene Search and Destroy no solo es que su nombre, Search and Destroy, es una canción de los Stooges, de, bueno, Iggy Pop, de grande, otra gran influencia entonces de la música que tiene este autor y que, bueno, la logra plasmar entonces en sus obras, sino que Search and Destroy nació como una colaboración dentro de las páginas de Tezu Comic. Es una revista que para el 90 aniversario del nacimiento de Osamu Tezuka, esto es en 2019, bueno, se publicaron 18 números de Tezu Comic en donde muchos autores, bueno, homenajeaban las diferentes obras de Osamu Tezuka. Por supuesto, bueno, muchos autores occidentales, pero también algunos mangakas, y uno de ellos fue Atsushi Kaneko, quien rindió homenaje a Tezuka a través de su obra Dororo. Dororo, bueno, una de las obras más conocidas de Osamu Tezuka, gracias, bueno, a que tuvo su adaptación a anime. No solo, bueno, la más reciente, que seguramente es la que hayan visto u oído hablar la mayoría, sino que tuvo una adaptación anime también más antigua. Y bueno, Dororo esperamos que se publique aquí en Argentina por Planeta, que en 2025 la publica en España dentro de su biblioteca Tezuka. Y bueno, en Dororo vamos a pasar del periodo Sengoku, como es en la obra original, para pasar a un futuro distópico, ya que en la obra original, en Dororo, la acción gira en torno a la vida de un Ronin llamado Hyakumaru y un joven huérfano que es ladrón, que es Dororo, que, bueno, tiene que ver mucho más con su humor, no es ese comic relief. La particularidad es que este Ronin nació mal formado, sin órganos internos y sin extremidades o sin rasgos faciales. Esto es debido a que su padre, un poderoso señor feudal, un daimyo, bueno, selló un pacto con 48 demonios, con 48 yokais, para que su territorio sea más próspero, bueno, a cambio obviamente de estas extremidades, de estas partes humanas de su hijo. Y bueno, va a tener que intentar recuperarlas de estos demonios. Y entonces, como dije, se abandona en Search and Destroy, se abandona ese periodo Sengoku y la acción ocurre en un futuro post-apocalíptico, un futuro distópico, donde en lugar de haber una lucha contra demonios, contra yokai, la lucha surge entre robots y seres humanos. Pero seres humanos, por supuesto, bastante despreciables, y robots que nos van a recordar inmediatamente a Blade Runner y toda esa influencia del cine cyberpunk. Y entonces aquí la protagonista se llama Yaku, una chica. Acá le cambia el sexo al protagonista. Esto tiene que ver porque si hablamos de explotación, Atsushi Kaneko dice que la explotación va a estar mejor explicada cuando ocurre a través del cuerpo de una mujer. Entonces, bueno, si hablamos de explotar el cuerpo, de quitarle extremidades y demás a una persona, dice que encajaría mejor en su historia si el protagonista, en este caso, sea
femenina, una mujer, o sea, una protagonista. Y esta chica Hyaku fue rescatada y reconstruida por un viejo científico que se llama Tsukomo, quien la cuida y la cría en un búnker en el bosque y la convierte en una gran cazadora, por lo cual luego esta chica Hyaku va a tener que recuperar sus partes humanas, que la tienen unos seres que se llaman Creech, que son una especie de androides, así que bueno, va a recuperar por ejemplo su lengua, sus ojos, que estos androides tenían estas partes humanas, cosa que está prohibido en este mundo distópico. Así que bueno, es una obra increíble. Search and Destroy también me parece un buen punto para leer y empezar con este autor, porque bueno, tenemos una historia de venganza, donde hay acción, donde hay un mundo posapocalíptico, una sociedad bastante pervertida, y nuevamente una protagonista que apela a la ira para cumplir su venganza, ira que como dije es uno de esos elementos que Atsushi Kaneko le brinda a todos sus personajes. Y además en Search and Destroy vamos a poder ver mucho de las influencias que dije que tiene este autor, influencias más que nada occidentales. Podemos hablar de que tiene mucho que ver con Sin City, con la obra de Frank Miller, sobre todo en la ciudad, pero también, como dije, mucho de Blade Runner, de ese cyberpunk, con robots y humanos que conviven, robots que tienen además estas partes humanas que le robaron a Hyaku. Y también, bueno, está el niño protagonista, Dororo, que en este caso es Doro, que también sería como una especie de alivio cómico, pero bueno, también va a tener importancia en la historia. Así que bueno, acá también vamos a poder ver estas influencias como comenté. Influencias que además a mí me hacen recordar mucho a Suehiro Maruo, al gran exponente del Eroguro, del cual todavía en Argentina no se ha publicado. Sí, en España, de hecho, los tomos que yo tengo de Suehiro Maruo los tengo a través de editoriales españolas. Una pena que no se arriesguen a publicar a este autor que además es uno, como dije, de los exponentes del Eroguro, género del cual acá en Argentina tenemos a Shintaro Kago como otro gran exponente. Esperemos que Suehiro Maruo se pueda publicar en Argentina, si bien Maruo es un poco más extremo, un poco más bestia en cuanto al Eroguro, así que tal vez bueno, puede caer un poco más chocante sus historias para tal vez un lector que no está tan acostumbrado a este género. Y vamos a finalizar este recorrido que hicimos a través de la obra de Atsushi Kaneko. Ya comentamos sus influencias, pero ¿qué es lo que está realizando Atsushi Kaneko en la actualidad? Bueno, se trata del manga de Evol, que en España se está publicando a través de Panini Manga. Esperemos que pueda llegar también acá en Argentina, que Panini se anime a publicar este tipo de historias, porque también tiene una línea de publicación acá en Argentina que es bastante mainstream, bastante comedia romántica y demás, y está bueno que se arriesguen a otro tipo de temáticas. Evol, debo decir que esta obra sí no la he leído, que en España creo que ya lleva 6 o 7 tomos, está actualmente en publicación. Es la obra, como dije, más actual, entonces Atsushi Kaneko obviamente la está dibujando y escribiendo en este momento, y trata sobre adolescentes que se van a encontrar con superpoderes y no van a utilizar estos superpoderes para hacer el bien como superhéroes, sino para su propio beneficio. Bueno, esto se puede leer en la sinopsis de Evol. Como dije, una obra que no he leído, pero que me interesa poder leer. Voy a esperar que se pueda publicar acá en Argentina y no leerla de formato digital, porque bueno, tengo la esperanza de que pueda llegar a ser publicado. Y además hablamos de temática de superhéroes, pero con esa vuelta de tuerca muy al estilo de Boys, ¿no? O el estilo de historias de Mark Millar, como Superior y demás. Bueno, espero que se arriesguen con este tipo de historias para ver cómo Atsushi Kaneko logra reversionar el género de superhéroes, y es algo que me interesaría mucho de leer. Y dicho esto, este ha sido todo el repaso que le he dado a este autor, Atsushi Kaneko, que para mí merecía, por supuesto, tener su propio episodio de podcast en Oriente Express Manga, donde se hable de este autor, se hable de sus influencias, sobre todo de que se trata, como dije, un mangaka atípico,
porque no lee manga y no se basa en lo publicado en el manga en Japón, sino que se basa directamente en lo que se publicó en Estados Unidos, pero no en Estados Unidos, sino que se basa en el cómic alternativo de Estados Unidos. Entonces, bueno, ya es un rara avis para hacer un mangaka y para publicar este tipo de historias, este tipo de manga. Como dije, no lo hace a través de editoriales mainstream, lo hace a través de editoriales o en realidad de una división, de una editorial grande, que es una división muy libre, muy chiquita, como es Enterbrain, y que se basa, bueno, en poder publicar mangas y cosas bastante alternativas, y allí es donde Atsushi Kaneko encontró su casa para publicar este tipo de historias que se escapan a la media, que se escapan por, bueno, primero por lo visual, por tener, como dije, esa influencia. Bueno, si bien en manga lo podemos relacionar con Sugiro Maruo, mucha de la influencia de Daniel Clowes y Robert Crumb. En cuanto a historias, bueno, poder transmitir en el manga historias que tienen que ver más con el cine, pero el cine occidental, como dije, Blade Runner, La Naranja Mecánica, Stanley Kubrick, y bueno, por supuesto, la ira y el descontrol de la música punk, del género punk, género que Atsushi Kaneko es un gran fanático, y él mismo en entrevistas dice que su intención, como dije, no era hacer finales lógicos, sino transmitir emociones al lector. Para eso usaba la ira, y que la ira tengan sus propios personajes, que sean siempre un personaje contra todos, un personaje contra el mismo sistema, siempre son sistemas corruptos que intentan alienar al sujeto y que además son personajes que se escapan al control, justamente el descontrol de esos personajes, ese descontrol punk, entonces podemos decirlo, es lo que van a diferenciar entonces a las historias de Atsushi Kaneko. Y se van a diferenciar entonces por eso, por poder traer ese descontento del punk y a la vez ese descontrol del género punk de la música, poder traerla a las páginas, a la historieta, al manga. Así que bueno, es un autor muy interesante entonces para descubrir. Por lo pronto en Argentina, solo este tomo, Search and Destroy, de parte de Utopía. Es un gran paso para la publicación de manga en Argentina que se puedan publicar este tipo de autores alternativos, autores de manga alternativo. Esperemos que se publique rápido y pronto, que Utopía, bueno, pueda publicar los 3 tomos en tiempo y forma. Por lo menos este tomo, aunque no tiene sobrecubiertas, bueno, está publicado en solapas y está bastante bien, la verdad, es muy interesante esta publicación, esta edición está bastante bien hecha. A mí me conformó, me gusta y la recomiendo. Entonces recomiendo apoyar a Search and Destroy, a que puedan publicar los 3 tomos, que se pueda publicar rápido, y para que así, ¿quién te diría? Bueno, puedan seguir trayendo, si no es Utopía, tal vez otra editorial, puedan seguir trayendo mangas de Atsushi Kaneko, que me interesaría mucho tener ediciones nacionales y que todo el mundo, bueno, pueda conseguir estas obras que sean de fácil acceso, y además, ¿quién te dice? Se publique no solo más obras de Atsushi Kaneko, sino más obras de autores de los cuales no estamos acostumbrados, autores del manga alternativo. Así que, dicho esto, bueno, recomendar entonces Search and Destroy acá en Argentina, recomendar sus otros mangas de Atsushi Kaneko, tanto Wet Moon como Dead Co, aunque como dije, lamentablemente ya en español es muy difícil conseguirlo, porque bueno, son ediciones descatalogadas. Sí, Evolve, que la está publicando Panini España, así que el que quiera o pueda conseguir esos tomos de importación, los puede conseguir. En mi caso quería esperar a ver si Panini Argentina los puede publicar, voy a esperar, y si no, bueno, tendremos que hacernos con la edición española, es lo que nos toca a los que, bueno, queremos leer de todo y de todos los autores, y tal vez no todo lo que queremos se publica en el país, si bien hay muchísima publicación de manga, y siempre apoyo a la edición nacional, por eso mismo es que quería esperar, y quiero esperar, y voy a esperar, que se publique Evolve acá en Argentina de parte de Panini. Esperemos que así lo haga. Dicho esto, si les ha gustado este podcast, pueden darle like, compartir, eso siempre ayuda. Y si te interesa entonces saber, como dije, qué es el cómics con X, el cómic underground norteamericano que nace en la década de los 60, bueno, en mi otro podcast, en Lean Comics, que también se suben en el canal de YouTube de Oriente Express Manga, pero también en Spotify y en cualquier plataforma de podcast, pueden encontrarlo como Lean Comics Podcast. Bueno, allí hablo de cómics, hablo de historieta argentina, no solo manga, si bien también hablo de manga en ese podcast, por supuesto, pero bueno, hablo de todo lo que sea noveno arte,
Y allí le hice, como dije, ese episodio especial a Fritz the Cat, un cómic que hizo Robert Crumb y que es uno de sus cómics más famosos y uno de los grandes exponentes del cómic underground norteamericano. Así que si les interesa escucharlo, ya está subido, lo pueden buscar. Y este podcast de Oriente Express Manga, por supuesto, lo pueden encontrar en el canal de YouTube y en cualquier plataforma de podcast como Oriente Express Manga. Y dicho esto, entonces nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta luego.